España. España pertenece a la familia jurídica del Common Law y sus características principales son las siguientes. Número 1. Diversidad jurídica, en donde coexisten varios derechos. Número 2. Carácter constitucionario. La norma jurídica radica no tanto en su racionalidad, sino en su antigüedad. Se concibe como algo permanente, inmutable y dotado de una estabilidad casi eterna. Número 3. Sacralización. Concepción mágica, supersticiosa e ingenua del hombre medieval, tanto que recurre a Dios constantemente para que le diga lo que es justo e injusto, convirtiéndolo en juez. Número 4. Carácter atécnico, lo que significa que no tiene ningún nivel técnico. Toda la sociedad elabora, configura y mantiene el derecho vigente. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Tiene uno de los mejores sistemas económicos a nivel mundial, es capitalista y moderno, es uno de los países más ricos del mundo por su Producto Interno Bruto. Su crecimiento proviene en gran parte de la agricultura, ya que fomenta la aparición de nuevos sectores. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que se emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Las fuentes del ordenamiento jurídico español vienen definidas en el artículo 1 del Código Civil. Son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. La costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España, en tanto no haya pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Los jueces y tribunales, que están sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la ley, tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos que de él conozcan, atendiéndose al sistema de fuentes establecido. Francia es un país perteneciente a la familia jurídica romano-germánica. Tienen un sistema semipresidencial que cuenta con un presidente o jefe de Estado, que es la autoridad suprema y representa a su nación internacionalmente. Este es elegido por medio del voto y el primer ministro o jefe de gobierno es el que da la dirección al poder ejecutivo y las fuerzas políticas del país. Este es elegido y nombrado por el presidente y debe ser apoyado por el Parlamento o Asamblea Nacional. Normalmente un primer ministro pertenece al Parlamento francés. Este país, al ser un sistema parlamentario, cuenta con dos cámaras. Una es la Asamblea Nacional de Francia, como la Cámara Baja, la cual se compone por 577 representantes, los cuales son los representantes de la población y presentan iniciativas de ley. Y otra, el Senado, que es la Cámara Alta, y se conforma por 348 representantes. Su propósito es aprobar las propuestas de la Cámara Baja y legislar dichas leyes. El derecho francés surge de varias fuentes: la Constitución, leyes votadas por el Parlamento, decretos, órdenes ministeriales, convenios y tratados internacionales ratificados por Francia. Las normas con fuerza constitucional tienen antecedentes de la Constitución de 27 de octubre de 1946, así como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789. Y los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República y leyes orgánicas sometidas al Consejo Constitucional antes de su promulgación y destinadas a completar la Constitución. Las normas con fuerza legislativa son adoptadas por el Parlamento. Estas son ediciones a la Constitución. El Consejo Constitucional controla la constitucionalidad de las leyes, es decir, su conformidad con la Constitución antes de su promulgación. Características del sistema jurídico francés. Es perteneciente al sistema jurídico neorromanista, familia integrada por los países cuya ciencia jurídica se ha elaborado sobre los fundamentos del derecho romano y de la tradición germánica, los cuales se fusionaron en el occidente de Europa a partir del siglo V. Es una disciplina que confronta las semejanzas y las diferencias de los diversos sistemas jurídicos vigentes en el mundo con el propósito de comprender y mejorar el sistema jurídico de un estado determinado.
En el año de 1800, Napoleón Bonaparte, primer cónsul de Francia, introdujo una legislación efectiva para la elaboración del Código Civil. El código fue promulgado el 21 de marzo de 1804 y consta de 2.281 artículos. El código está basado en aspectos de derecho romano, costumbres, ordenanzas reales y principios elementales de la Revolución Francesa como libertad e igualdad. Posteriormente surgieron más códigos especializados en diferentes materias, como el Código de Comercio, Mercantil, Procesal, Civil y Penal. El Código Civil francés influyó en gran parte de Europa y del mundo. Características generales. 1. El principal punto a recalcar es que la ley es la fuente principal del derecho. 2. El segundo punto importante es la codificación del derecho. La familia neorromanista cuenta con sus constituciones políticas, códigos y múltiples leyes que agrupan el derecho de una manera más sistemática. 3. Hay una separación entre derecho público y privado. 4. Es necesario señalar que el derecho procesal es un derecho escrito y no oral como sucede en el common law. Las normas con fuerza reglamentaria son: número 1. Ordenanzas. Conforme al artículo 38 de la Constitución, el gobierno puede pedir al Parlamento, para la ejecución de su programa y por un tiempo limitado, autorización para adoptar medidas que caigan dentro del ámbito de competencias de ley. Las ordenanzas son actos formalmente reglamentarios en tanto no han sido ratificadas por el legislador y, por tanto, pueden ser impugnadas ante el juez administrativo hasta su ratificación. 2. Reglamentos. Los reglamentos se distinguen en función de la autoridad de la que emanen, que son los decretos del presidente de la República o del primer ministro. Cuando son adoptados por el Consejo de Ministros o el Consejo de Estado, solo pueden modificarse en las mismas condiciones. Órdenes interministeriales o ministeriales y resoluciones de los órganos desconcentrados, prefecto, alcalde, etc. o descentralizados, municipio, departamento, región. 3. Convenios colectivos. El Código del Trabajo establece las normas generales aplicables a las condiciones laborales. En este marco, los interlocutores sociales del sector privado, empleadores y sindicatos de trabajadores negocian convenios y acuerdos. El convenio colectivo puede ser ampliado por el Ministerio de Trabajo, Relaciones Sociales y Solidaridad, o el Ministerio de Agricultura y Pesca, en cuyo caso se aplica a todas las estructuras de la rama de actividad que contemple. Y están las fuentes del derecho internacionales que son emanadas de tratados y acuerdos internacionales. La entrada en vigor de un tratado en Francia está supeditada a su ratificación o aprobación y su publicación. Algunos tratados se aplican directamente al ordenamiento jurídico francés y otros requieren ser transpuestos mediante una norma interna. Y del derecho de la Unión Europea, el concepto de derecho de la Unión Europea remite a las normas adoptadas por las instituciones de la Unión Europea. Puede tratarse de recomendaciones, dictámenes, reglamentos, decisiones, directivas. Sistema económico. En la actualidad, Alemania cuenta con un sistema capitalista y medios de producción. Es la cuarta potencia mundial y la primera en Europa. Comparte un modelo de sociedad con China. Organización político-jurídica. Alemania es un estado federal y está organizada en forma de democracia parlamentaria. El poder del estado está dividido en tres ramas: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Están gobernados bajo un presidente federal y una canciller. Este país cuenta con 4 principios básicos: la federación, la democracia, el Estado de Derecho y el Estado Social. Estructura del derecho alemán. La República Federal de Alemania se considera una democracia parlamentaria. El poder ejecutivo se encuentra en la canciller, Angela Merkel, que ejerce las funciones de un jefe de gobierno, tanto que el presidente federal, Frank-Walter Steinmeier, ejerce las funciones de jefe de Estado. El poder legislativo se encuentra en el Bundesrat, que es la Cámara Alta. Los miembros son elegidos por el Länder, o sea su estado. Está conformada por 69 integrantes. En segunda instancia se encuentra el Bundestag, que es la Cámara Baja. Sus miembros son electos cada 4 años por sufragio universal. Cuenta con 709 miembros y esta misma es la encargada de escoger al canciller. Fuentes del derecho. Alemania cuenta con fuentes del derecho no escrito y derecho escrito.
del derecho no escrito se encuentra el derecho internacional, se basa en las normas generales del derecho internacional. El derecho consuetudinario, se basa en las costumbres alemanas. Por parte del derecho escrito, Alemania se rige por una ley fundamental ideada en 1949 como una normativa provisional y, sin embargo, ha terminado convirtiéndose en una ordenanza permanente, es decir, en una constitución definitiva. Es importante destacar que antes de llegar a la ley fundamental de Alemania, pasó por las siguientes constituciones: la Constitución del Sacro Imperio Romano Germánico, la Constitución del Imperio Alemán, la Constitución de la República Democrática de Weimar y la Constitución durante el Tercer Reich. Familia jurídica. El common law es el sistema jurídico vigente en Inglaterra y en la mayoría de los países de tradición anglosajona, pero también da nombre a toda una tradición jurídica o familia del derecho. Se llamó común, porque pasó a ser el derecho de aplicación general en todo el reino por parte de los tribunales del rey. Evolución histórica. Inglaterra fue poblada en el siglo V a.C. por tribus celtas, las cuales poblaron todo lo que hoy conocemos como Gran Bretaña, hasta que fueron desplazados paulatinamente por las invasiones romanas, así como también por diferentes pueblos germanos, lo que hizo de a poco ir perdiendo las raíces de estos pueblos originarios. Cuando los romanos se retiraron de la isla, tuvieron que esperar hasta el siglo X para unificarse políticamente, todo producto de algunos intentos de invasiones por parte de los vikingos, posterior a la ascensión como rey de Inglaterra, al que en ese entonces era rey de Escocia, Jacobo I en el año 1603. Después vinieron años de terrible estabilidad, donde se creó y se disolvieron el parlamento, así como también se disolvieron la monarquía durante algunos años, pero no fue posible consolidar la república, por ende se abolió y Carlos II restableció el poder monárquico como hoy los conocemos. Otro de los momentos difíciles en la historia de Inglaterra fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fue constantemente bombardeada por el ejército nazi y destruida cruelmente, pero aún así fue reconstruida durante muchas décadas, hasta reconstruirla tal cual hoy existe, siendo una de las potencias del mundo, pudiendo consolidar un sistema de gobierno práctico conocido como monarquía parlamentaria. Características del sistema. El common law está formado por un conjunto de normas no escritas y no promulgadas. Se fundamenta, por tanto, en el derecho de carácter eminentemente jurisprudencial. Podría traducirse por la acción crea el derecho, y que hace referencia a que son las acciones o los procedimientos judiciales interpuestos entre los tribunales los que dan pie a las decisiones de los jueces que, a su vez, crean el derecho. Organización jurídico-política. Siendo una monarquía parlamentaria, al Reino Unido lo conforman 4 países: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. El Reino Unido de la Gran Bretaña es una monarquía constitucional y parlamentaria. El sistema político británico es producto de una larga evolución histórica desde la invasión de Guillermo el Conquistador en 1066. Estructura del derecho. El Parlamento inglés creó leyes para organizar el poder judicial. Así, entre 1873 y 1875 se promulgan las leyes de la Judicatura, a través de los cuales se instruyó la Suprema Corte de la Judicatura, que era una fusión de la Cámara de Lores y la Cámara de Comunes. Esta nueva cámara integraba la Common Law y la Equity, pero en el siglo XX se ha vivido una serie de cambios en las leyes inglesas porque continuamente se eliminan las leyes que resultan inútiles y también aquellas leyes que resultan muy rígidas. El gobierno británico constituye una monarquía parlamentaria y el acceso al trono se hace por vía hereditaria, según las reglas del derecho sucesorio común. Así la corona se transmite como una propiedad privada. Fuentes del derecho. Las fuentes de derecho son aquellas donde se origina el derecho. Puede ser todo acto o hecho del pasado que han servido para ordenar y regular las acciones como comportamiento de cada individuo. Las principales fuentes del derecho en Inglaterra y Gales en el Reino Unido son el derecho primario, constituido por las leyes del Parlamento del Reino Unido, las leyes de la Asamblea Nacional de Gales y las medidas de la Asamblea Nacional de Gales. El derecho de la Unión Europea. El derecho derivado o subsidiario, constituido por los instrumentos legislativos elaborados por la Reina, el Gobierno del Reino Unido, la Asamblea de Gales u otra autoridad. Forman parte también del derecho derivado las órdenes administrativas. El derecho común desarrolla a través de las resoluciones judiciales. Economía en Inglaterra. La economía de Inglaterra ha sido tradicionalmente sólida. Lleva décadas establecida como una de las principales economías basadas en la industria y en el comercio, lo cual ha generado que por años
Su PIB se encuentra en los 5 primeros del mundo, debajo de Estados Unidos, Japón, Alemania y China. La clave del éxito en la economía inglesa es que tras las duras pérdidas por la Segunda Guerra Mundial, así como también cuando sus colonias se independizaron, supieron mantener una doble alianza, manteniendo siempre de cerca los mercados europeos sin perder ni por un minuto su buen trato con los Estados Unidos, lo que generó que por mucho tiempo la economía inglesa mantuviera muy buenos índices. Bueno. Después de haber hablado de algunos de los sistemas jurídicos que componen a nuestro mundo, ahora toca hablar de uno que es bastante importante. Así es, estamos hablando de Estados Unidos. El nacimiento de los Estados Unidos de América forma parte de un cúmulo de circunstancias que dieron como resultado final el surgimiento de una nueva nación con peculiaridades muy distantes del país que originalmente le heredó su derecho. ¿De quién estamos hablando? Así es, de Inglaterra, obviamente. Estas diferencias se dieron fundamentalmente porque el derecho americano recibió influencias ajenas a las inglesas, y además de que después de su independencia, los Estados Unidos de América se convirtieron en una república federal, adoptando una organización político-constitucional, diferente de la inglesa, apareciendo así un derecho federal y un derecho local, circunstancia que no encontramos en Inglaterra. Como ya se mencionó, Estados Unidos constituye una república federal, constitucional, con un régimen presidencialista como forma de gobierno basado en la separación de poderes en 3 ramas. Como primera, tenemos al Ejecutivo, formado por el presidente, el vicepresidente, el gabinete del presidente compuesto por los 15 secretarios de departamentos, la oficina del presidente y las agencias independientes del gobierno, como la CIA, el FBI o la FDA. Este poder es el encargado de ejecutar las leyes. Como dice su constitución, debe tener a su cuidado el que se cumplan fielmente las leyes. Como siguiente punto, tenemos al legislativo. Está constituido por la Corte Suprema, los tribunales de apelación, los juzgados federales de distrito y los tribunales especiales como el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Reclamaciones y el Tribunal de Apelación de Excombatientes. Este es el encargado de hacer las leyes. Y como último punto, tenemos al Poder Judicial, que es el intérprete de las leyes y está formado por la Cámara de Representantes y el Senado, que en conjunto forman el Congreso de Estados Unidos, institución que tiene la facultad exclusiva de promulgar leyes y declarar la guerra y poderes sustanciales de investigación. Su sede es el Capitolio de Washington, D.C. Las principales fuentes de este sistema jurídico fueron la jurisprudencia y la ley. En el caso de la jurisprudencia, las decisiones judiciales fueron publicaciones de las sentencias que se determinaron como reglas obligatorias tanto referentes a las Cortes estatales como a las Cortes federales. Por su parte, la ley señaló como consecuencia el régimen federal a partir de la Constitución y las reglas federales administrativas. Y para concluir, podemos hablar de su sistema económico. Estados Unidos es líder mundial, es el mayor productor industrial del mundo, tiene como principales socios comerciales a Canadá, China y nuestro bello México. La situación económica de Estados Unidos se caracteriza por ser capitalista de tipo mixta. Esto quiere decir que el mercado económico en Estados Unidos tiene una porción pequeña de intervención por parte de los entes gubernamentales, quienes ejercen un control limitado sobre las empresas privadas. Aún así, podemos observar y aseverar que éstas trabajan en un libre mercado. Sistema jurídico canadiense. Canadá es un estado federal miembro de la familia del Common Law, a excepción de la provincia de Quebec, que utiliza el derecho neorromanista. Al formar parte del Commonwealth, Canadá es una monarquía constitucional, un estado federal y una democracia parlamentaria, constituido por 10 provincias y 3 territorios, y cuenta con 2 idiomas oficiales, el inglés y el francés. Evolución histórica. Primero encontramos que la colonización del territorio se debió a los franceses, cuando Juan Verrazano, quien era un marino al servicio del rey de Francia, tomó posesión del territorio en 1524, dándole el nombre de Nueva Francia. Pero fue Jacques Cartier en 1535 quien inició la exploración del país. La Guerra de 7 Años se produjo cuando las colonias británicas, que tenían una población superior a la de Canadá,
decidieron anexarse ese territorio. Sin terminar esta guerra, Nueva Francia fue cedida a Gran Bretaña por el Tratado de París firmado en 1763. Se decidió crear la Confederación Canadiense, que se hizo realidad el 22 de mayo de 1867 con el Estatuto de la América del Norte Británica. Organización jurídico-política. La jefa de Estado es la reina Isabel II de Inglaterra, representada por el gobernador general, actualmente Julie Payet, quien es elegido por el primer ministro, Justin Trudeau. La Constitución de Canadá define la estructura federal del gobierno, al igual que sus funciones y poderes. Estructura del derecho. El primer ministro y su gabinete ejercen el poder ejecutivo. El poder legislativo es ejercido por el Parlamento, que está compuesto de dos cámaras, la Cámara Alta o Senado, compuesta de senadores designados, y la Cámara Baja o Cámara de los Comunes, compuesta de diputados, elegidos mediante sufragio universal. Canadá tiene dos sistemas jurídicos, el derecho anglosajón o common law, el cual constituye la base del derecho federal, del derecho provincial en 9 de las 10 provincias y del derecho de sus 3 territorios. El Código Civil se aplica en la provincia de Quebec. Fuentes del derecho. Las fuentes más importantes del derecho canadiense son la legislación y la jurisprudencia. La legislación. Aquí se va a hacer énfasis en la Constitución, que es la fuente jurídica suprema de Canadá, en donde se observan todas las leyes del ámbito federal y provincial. La Constitución no está comprendida en un solo documento, sino que son un conjunto de 25 documentos, siendo los más importantes el Acta Constitutiva de 1867 y el Acta Constitutiva de 1882. Las decisiones de la Suprema Corte de Canadá son obligatorias en todos los niveles inferiores de los tribunales. Las decisiones de un tribunal provincial de apelaciones son obligatorias en territorios de la provincia. El precedente consta de dos partes que son la ratio decidendi y la viter dictum. La ratio decidendi es la declaración de la ley aplicada en la resolución de un problema legal. La viter dictum son las opiniones e informes que el juez incluye en la sentencia y que, sin dejar de contribuir, no son determinantes. Australia es una democracia representativa, es decir, que posee un gobierno parlamentario en que los ciudadanos australianos participan y dan su opinión. Se trata de un sistema sólido, pionero del voto femenino y de la votación secreta desde 1895, cuyas estructuras e instituciones son semejantes a las del Reino Unido. Tipo de gobierno y estructura política en Australia. En la actualidad, Australia pertenece al Commonwealth, la Comunidad Británica de Naciones, asociación libre de 53 estados independientes soberanos que forman parte de la corona británica. Es por esta razón que, aunque Australia es una nación independiente, la reina Isabel II de Gran Bretaña es también formalmente la reina de Australia. Commonwealth de Australia. El Commonwealth de Australia se estableció como una nación federal cuando entró en vigor la Constitución australiana el 1 de enero de 1901. La Constitución dispone las reglas generales del gobierno australiano. De acuerdo con la estructura de la monarquía constitucional, la reina nombra un gobernador general para que la represente, según la recomendación del primer ministro. El gobernador general, a su vez, nombra a los ministros, según la recomendación del primer ministro, y por convención actúa solo por consejo de los ministros en prácticamente todos los asuntos. La estructura federativa australiana. De acuerdo con la Constitución, el sistema federal australiano incluye un gobierno federal nacional y 6 gobiernos estatales. Los territorios autónomos poseen gobiernos muy similares a los estatales. Los estados y los territorios cuentan con gobiernos municipales que manejan asuntos locales, tales como la administración de parques, la recolección de basura, el respeto al orden público y la seguridad social. Por su parte, el gobierno australiano. El Parlamento Federal, que promulga las leyes nacionales, posee 2 cámaras.
del Senado, con un total de 76 miembros, y la Cámara de Representantes, con un total de 156 miembros. Los miembros de ambas cámaras son elegidos directamente por el pueblo australiano a través de las elecciones federales. El mandato máximo de la Cámara de Representantes es de 3 años y el del Senado es de 6 años. La estructura federativa australiana. De acuerdo con la Constitución, el sistema federal australiano incluye un gobierno federal nacional y 6 gobiernos estatales. Los territorios autónomos poseen gobiernos muy similares a los estatales. Los estados y los territorios cuentan con gobiernos municipales que manejan asuntos locales, tales como la administración de parques, la recolección de basura, el respeto del orden público y la seguridad social. Por su parte, el gobierno federal se ocupa de temas de mayor relevancia, como las relaciones internacionales, el comercio internacional, la defensa del país y la inmigración, entre otros. Diferencias entre un sistema jurídico religioso y un sistema jurídico laico. Sistema laico. No existe un sistema laico, todos han pasado por una etapa religiosa en la que representan alguna deidad divina que otorga perdón, castigo y justicia. Sistemas religiosos. Estos sistemas no constituyen una familia jurídica, sino que son un conjunto de normas que regulan las relaciones humanas en determinados países. Estas normas están marcadas por una ideología religiosa en torno a la organización de la vida económica y social. El más importante de dichos sistemas es el derecho musulmán. Características de los sistemas jurídicos religiosos. Distanciamiento geográfico y cultural. Noción distinta del delito entre Oriente y Occidente. Es un pecado, no un delito. En los sistemas religiosos se rige la vida diaria, no solo las conductas ilegales. Ejemplos de sistemas jurídicos de tradición religiosa. Derecho hebreo. Con origen en el Antiguo Testamento, es un compendio de 3 libros. La Torá es la ley, el Nabín son los profetas y el Ketubim son los hagiógrafos. La Torá integra la Génesis, que es la creación del mundo, el Éxodo, que relata la vida de Moisés, el Levítico, los Números y el Deuteronomio, que son recomendaciones obligatorias para el pueblo judío. El Nabín es el compendio de pensadores religiosos y carismáticos con el don de revelar la palabra santa. Se dividen en profetas mayores y en profetas menores. El Ketubim es la historia de la vida de los santos. Tiene un contenido narrativo, filosófico, moral y religioso, registrado de manera muy amplia y variada. Derecho musulmán. El derecho musulmán es el derecho de una comunidad de fieles que profesa la fe islámica. Tiene una base geográfica que de manera general se puede centrar en Arabia, Mar Rojo, Océano Índico y Golfo Pérsico. Evolución histórica. El fundador del Islam fue Mahoma, quien nació en la Meca en el año 570 de la era cristiana y falleció en Medina en el año 632. Tras la muerte de Mahoma, se acuerda nombrar un califa. La participación de los califas en este ordenamiento jurídico consiste en aclarar los mandatos divinos contenidos en el Corán y, a la llegada de los doctores o expertos en la ley islámica, este ordenamiento jurídico se convirtió en un derecho inmutable. Características. Mahoma organizó el Islam sobre la base de los denominados 5 pilares de la sabiduría musulmana, los cuales son la profesión de la fe a través del credo musulmán, la oración, el ayuno, la limosna, la peregrinación, y la escuela chiita considera la guerra santa como 6º pilar. A continuación se mencionan los actos que se encuentran regulados en el ordenamiento jurídico musulmán. Actos permitidos, o mubah, son aquellos que las personas en su sano juicio y mayores de edad pueden llevar a cabo. Actos recomendados, mustahab, son los actos que el musulmán es exhortado a realizar. Los actos desaprobados pero no prohibidos son los karum, acciones que el musulmán es exhortado a evitar aunque el cometerlas no es ilícito. Los actos prohibidos son haram, es todo acto que el Islam ha prohibido cometer a un musulmán, dando un castigo a los transgresores. Y finalmente, los actos obligatorios es el hayy, es el acto del Islam impone como obligatorio de un modo decisivo y terminante. La jurisprudencia islámica ha establecido penas para quien deje de cumplirlas deliberadamente. Escuelas de interpretación coránicas. En el siglo IX empezaron a surgir varias de las escuelas de interpretación de las fuentes del derecho, cuya necesidad se había hecho patente. Actualmente solo quedan 4 de estas escuelas, sunitas y una chiita. La escuela Hanefi, la escuela Maleki, la escuela
Safío, la escuela Shafel, la escuela Ambali y la escuela Jafari. La escuela Hanefi reúne a escuelas iraquíes anteriores, surgidas en los primeros tiempos del Islam. Esta es la escuela de derecho islámico más extendida, seguida aproximadamente un tercio de los musulmanes del mundo. La escuela Maleki. El malequismo es ante todo la escuela de jurisprudencia representante de la tradición de la ciudad de Medina. Es conocida por incluir la práctica de los eruditos como parte de su metodología. Es la segunda más antigua de las 4 escuelas suníes. Se funda a propuesta del califa Al-Mansur y pretende unificar las diferentes prácticas jurídicas del Islam. La escuela Safío fue fundada por Mohammed, siendo esta una escuela liberal, cuyos adeptos constituyen la tercera parte de los musulmanes. Estipula que hay 4 fuentes de jurisprudencia conocidas: el Corán, la Sunna, el Qiyas y el Ijma. La escuela Ambali evita fallos o decisiones hipotéticas acerca de materias y asuntos que no han tenido lugar o cuya probabilidad de que ocurran sean escasos. Esta escuela reconoce como fuentes del derecho el Corán, los hadís, los fatwas de los compañeros de Muhammad, los dichos de un único compañero, las tradiciones con cadenas de transición más débiles o sin el nombre de una transmisión en cadena, y el razonamiento por analogía, el Qiyas, cuando sea absolutamente necesario. Por último, tenemos a la escuela Jafari. Esta escuela no reconoce límites en la libertad del juez y considera que debe esforzarse por emitir su propia sentencia, sin basarse en precedentes. Importancia de las escuelas coránicas. Se les da esta importancia debido a que son necesarias para poder contener las diversas interpretaciones, además de divulgar estos conocimientos. Sistemas jurídicos que se rigen por el derecho musulmán. La mayoría de los países musulmanes están situados en África y en Asia. Aquellos que, según el estudio de Pew, tienen mayor porcentaje de población musulmana por región son los siguientes: África, Asia Central y Europa, Oriente Medio, Sudoeste Asiático. El sistema de derecho musulmán es un sistema autónomo de derecho religioso, propiamente dicho, que radica esencialmente en el Corán. Los países representativos que aplican este sistema de derecho son Afganistán, Arabia Saudita y Maldivas. Relación existente entre la religión musulmana y el derecho. El derecho musulmán incluye por una parte una akida. El akida es una teología que determina los dogmas y precisa en lo que la comunidad musulmana debe creer, y por otra parte la sharia, que prescribe a los creyentes lo que deben hacer o dejar de hacer. La lectura de la sharia, es decir, la vía a seguir en vista de su comprensión exacta, fiqh, constituye lo que se ha denominado que resulta inapropiado el derecho musulmán. Aun cuando la noción de obligación gravita en torno al contenido de la sharia y del fiqh, existe un espacio para la noción de derecho. Por un lado, reconociendo los límites a las obligaciones. Dios impone a cada hombre solo aquello que puede llevar, dice el Corán. Y por otro lado, precisando el contenido de los derechos reconocidos a los individuos. Su falta de observancia conlleva la aplicación de sanciones que en un principio debe determinar el juez musulmán. Fuentes del derecho musulmán. Las fuentes del derecho musulmán pueden dividirse en 2 grandes apartados: las fuentes originales, el Corán y la Sunna, y las fuentes derivadas de un carácter racional, el Ijma y el Qiyas. El Corán es el libro fundamental de la religión musulmana, que contiene las revelaciones que Dios, Alá, hizo a Mahoma. Es la escritura sagrada del Islam que muestra el verdadero camino de la salvación. La palabra Corán es traducida como recitación. El Corán menciona 6 creencias fundamentales: Dios, los ángeles, los libros, los profetas, el día de la resurrección y el juicio, en el derecho de Dios, que lo abarca todo. Por lo tanto, para el Corán, el individuo nació para adorar y servir a Alá, así como a mantener su proximidad en él. Está dividido en 114 suras, capítulos y versículos. Cada capítulo posee un nombre específico y un número variable de versículos. La Sunna es una colección de enseñanzas, dichos y aprobaciones, o desaprobaciones, silenciosas del profeta islámico Muhammad y algunos de sus compañeros. Las fuentes teológicas del Islam se complementan en los hadís,
que son compendidos de los hechos y dichos del profeta y de sus compañeros según la versión de testimonios directos. La proliferación de hadís que hacían referencia a la vida del profeta obligaron a diferenciar los auténticos y los apócrifos. El Ijma y el Qiyas surgen posteriormente a la muerte de Mahoma, cuando el Corán resulta insuficiente como norma de conducta. Por ello se crean nuevas fuentes del derecho. El Ijma es la fuente principal del derecho musulmán. Está constituido por el acuerdo unánime de los doctores y da solución a problemas no resueltos por el Corán y por la Sunna. El Qiyas se basa en el razonamiento por analogía. Surge con el fin de establecer un procedimiento capaz de regular el futuro. Solo puede considerarse como modo de interpretación y de aplicación del derecho. La historia judía empezó hace unos 4000 años, cuando Abraham fue llamado para formar un nuevo pueblo con la creencia en un Dios. Al estar establecidos en Egipto, sus descendientes fueron sometidos a la esclavitud y obligados a realizar trabajos forzados. Los israelitas fueron conducidos a la libertad por Moisés. El primer rey, Saúl, abarcó el periodo entre la pérdida de la organización tribal y el establecimiento de una monarquía plena por parte de su sucesor, David. En el año 930 a.C., el reino de Salomón se dividió en dos, Judea e Israel. Más adelante, ambos son invadidos y su pueblo es exiliado. Hasta años después regresan bajo el dominio persa. Aproximadamente en el 163 a.C., los romanos se convirtieron en la potencia principal de la región, y la tierra de Israel pasó a ser un estado vasallo dentro del Imperio Romano. Hacia fines del siglo IV, después de la adopción del cristianismo por el emperador Constantino y de la fundación del Imperio Bizantino, la tierra de Israel pasó a ser un país predominantemente cristiano. La conquista árabe de Israel ocurrió 4 años después de la muerte de Mahoma y duró más de 4 siglos con califas que gobernaron al principio desde Damasco y más tarde desde Bagdad a Egipto. En 1517 la tierra fue dividida en 4 distritos, anexada administrativamente a la provincia de Damasco y gobernada desde Estambul. Al comienzo de la era otomana vivían aproximadamente 1000 familias judías. La comunidad estaba integrada por descendientes de los judíos que nunca abandonaron la tierra de Israel. El 14 de mayo de 1948, Israel proclamó su independencia. 24 horas más tarde, varios ejércitos forzaron a Israel a defender la soberanía recién cobrada en su patria ancestral. Organización político-jurídica. Israel es una democracia parlamentaria con un sistema pluripartidista y separación de poderes con sufragio universal. El sistema político israelí está formado por la jefatura de Estado y esta a su vez por el presidente, el poder legislativo por la Knesset o Parlamento, el poder ejecutivo formado por el gobierno, el primer ministro y su gabinete, y el poder judicial por los tribunales. Para poder votar en el Estado de Israel se necesita ser mayor de 18 años, ser ciudadano israelí, el voto es libre, secreto y personal, y se vota por partidos y no por miembros individuales. Los políticos de corriente laica quieren la división de Estado y gobierno, mientras que los religiosos quieren la unión del Estado con la religión judía. Los partidos de izquierda y de derecha basan su postura de acuerdo con la situación económica y social del país. Los halcones tienen una postura muy radical sobre el conflicto palestino-israelí, al contrario de las palomas. Esta corriente quiere la paz entre estos dos estados. Por último, tenemos a los que quieren que Israel sea un país solo de personas judías, al contrario de las que están de acuerdo con un país multicultural. La bandera del Estado de Israel tomó por modelo el manto de oración judío, con una estrella de David azul. El escudo oficial del Estado de Israel es un candelabro de 7 brazos, cuya forma deriva, según la tradición de la mirra, un arbusto con 7 ramos. Las hojas de olivo a ambos lados simbolizan el anhelo del pueblo judío por la paz. El himno nacional judío, llamado Hatikvah, fue escrito por el poeta judío Neftali Herz Imber en 1878. El himno habla de la esperanza del pueblo judío a vivir como un pueblo libre y soberano en la tierra de Israel.
Fuentes del derecho. La ley emanada por la Knesset, la jurisprudencia basada en las sentencias del Tribunal Supremo y los precedentes, las normas emanadas de las decisiones judiciales. La característica principal del ordenamiento jurídico israelí es el gran cuerpo de legislación y de jurisprudencia original que se ha ido desarrollando desde 1948. Una vez establecido el Estado, se confía a la Knesset la tarea de promulgar una serie de leyes básicas referentes a todos los aspectos de la vida, que una vez reunidos formarán una constitución. Por lo tanto, no existe una constitución política. Esta es suplida por el Decreto de Leyes y Administración de 1948 y las leyes fundamentales básicas del Parlamento. En el Estado de Israel, los únicos encargados de crear las leyes fundamentales son la Knesset, las tierras del Estado, el presidente, el gobierno, la economía del Estado, las fuerzas de defensa de Israel y el sistema judicial. Ya hemos hablado de los demás sistemas jurídicos, pero ahora toca hablar de la India. La República de la India se ubica al sur de Asia. Es uno de los principales países más poblados del mundo. Su capital es Nueva Delhi y a su moneda oficial se le conoce como rupia. Es una república federal parlamentaria, ya que cuenta con un presidente, un primer ministro y un órgano legislativo, que es el Parlamento, y un poder judicial. Su sistema jurídico es mixto. ¿A qué nos referimos con esto? Es porque tiene relación con el derecho hindú, islámico y el common law. Vamos a conocer un poco sobre su evolución histórica. En ese entendido, ¿qué opinas, Carlos Andrés? Buen día. Me parece muy interesante el tema que estás tratando, ya que, bueno, a mi manera de ver, podríamos con este tema comparar el gobierno que llevamos nosotros a diferencia de el gobierno que se lleva en otros, por decirlo así, países, y pues comparar así como qué les falta de nosotros a ellos y de ellos a nosotros. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, las características que permanecen en este sistema es que en la República de la India se mezclan tres sistemas jurídicos: el Brahman, el islámico y el common law. En cuanto a la religión, es el país con mayor cantidad de hindúes, janistas, sijistas, soaristanos y baís. Es el tercer país con mayor cantidad de musulmanes. El budismo, la religión predominante del sureste asiático, nació en India. Es la tierra santa del hinduismo, budismo, janismo y sijismo. Es el hogar de importantes gurús espirituales. Su organización política está basada en el modelo de Westminster, es decir, con una forma de gobierno democrática. Nos referimos como República Federal al tener el Estado dividido en un poder ejecutivo, legislativo y judicial, así como en una administración central y locales. Al ser una república, se basa con ser democráticos socialistas. La Constitución de la India es la ley fundamental del país. Establece los objetivos y propósitos que se ubican o se buscan alcanzar, así como demarcar los parámetros del derecho. Las leyes, los reglamentos y las regulaciones, ordenanzas y decretos se encuentran subordinados a la ISA y, como tal, son nulas. Violan cualquiera de sus disposiciones. Sudáfrica. Sudáfrica pertenece a la familia jurídica mixta, es decir, buscan conciliar dos ordenamientos jurídicos diferentes e históricamente esto surge en países con tradiciones jurídicas que experimentan la influencia de otra cultura, en este caso el sistema de derecho civil heredado de los Países Bajos y el sistema de derecho constitucionario heredado de Inglaterra. En base de este sistema del derecho holandés anterior a la codificación del siglo XIX, formado por el derecho romano y por algunas leyes y costumbres holandesas o locales introducidas por los colonos de los Países Bajos en el siglo XVII y modificados en el siglo XIX y XX, bajo la influencia del common law cuando los ingleses hicieron suyos los territorios del África del Sur.
Sudáfrica es una república federal conformada por un gobierno central democrático parlamentario y 9 provincias. Se estableció ese sistema el 22 de diciembre de 1993 con la aprobación de una constitución transitoria que desterró el sistema de segregación racial y estableció una democracia parlamentaria. Las fuentes del derecho en el sistema jurídico sudafricano son 4: la legislación, los precedentes jurisprudenciales, la decisión de la Corte Suprema y la costumbre. Su economía es la más desarrollada y estable del continente africano, y un mercado con más de 55 millones de consumidores. Forma parte del grupo de economías emergentes más destacadas del mundo, al que pertenecen potencias como China o India. Es una economía abierta, cuenta con un gran volumen de capital nacional, público y privado, en estrecha relación con las grandes redes económicas mundiales. Su moneda es el rand, divisible en 100 centavos, que es también usada en otros países del área. También cuenta con una bolsa de valores que se sitúa entre las primeras del mundo. Sin embargo, el crecimiento no ha sido suficiente para acabar con la alta tasa de desempleo. Todavía padecen ciertos problemas heredados de la etapa inicial, sobre todo pobreza y falta de poder económico entre los grupos en desventaja. Sistema jurídico japonés. El derecho japonés moderno pertenece al sistema jurídico romanista. Esto debido a que en la modernización de Japón a partir de mediados del siglo XIX realizaron la codificación nacional imitando el sistema legal de los países europeo-occidentales. Una de sus principales características es la marcada preocupación por los valores de justicia y moral. Organización jurídico-política. Posee un sistema democrático. Todos los ciudadanos tienen derecho de elegir y ser elegidos. El emperador es el símbolo más importante de Japón y de la unidad del pueblo, en quien se reside el poder soberano. Entre las funciones del emperador está la ratificación del primer ministro que haya designado la dieta. Puede nombrar al presidente de la Corte Suprema, promulgar leyes, órdenes ministeriales y tratados, y otras funciones protocolarias, como son recibir embajadores, ministros y jefes de Estado. El trono es dinástico y se hereda de padre a hijo. Constitución japonesa. La promulgación de la nueva Constitución de 1947 consta de 11 capítulos y 103 artículos, de los cuales el capítulo primero trata sobre el emperador, el segundo de la renuncia a la guerra, el tercero consagra lo referente a los derechos humanos y la separación de poderes, y el capítulo cuarto del poder judicial y de la forma de enmendar la Constitución. Se proclama que la soberanía reside en el pueblo y no en el emperador. Poder legislativo. El sistema legislativo de Japón se basa únicamente en la dieta. Esta es la asamblea u órgano máximo de poder del Estado de Japón de acuerdo con la Constitución japonesa. Se compone de una cámara baja llamada Cámara de Representantes y una cámara alta llamada Cámara de Consejeros. Además de aprobar leyes, a la dieta le corresponde elegir al primer ministro. Poder ejecutivo. El poder ejecutivo está depositado en el gabinete, formado por el primer ministro y por el primer consejo de ministros compuesto por 20 miembros. Este órgano será responsable ante la dieta. El primer ministro tiene la facultad de nombrar a los secretarios de Estado y los puede destituir de manera discrecional. Poder judicial. Será ejercido exclusivamente por el Tribunal Supremo y los tribunales inferiores establecidos por la ley. Cuenta con independencia judicial, lo que implica que los jueces deben ser independientes y estar limitados solo por la Constitución y la ley. Fuentes del derecho. La legislación. Esta es la fuente más importante del derecho japonés. Nuevas reglas de derecho surgen de los casos resueltos por los jueces. A pesar de que Japón ha adoptado un sistema de códigos, los antecedentes judiciales juegan un papel muy importante. La costumbre. Existe el principio general en la ley, el cual para aplicar la costumbre, ésta no debe ser contraria al orden público ni a la moral. El Código Civil japonés establece la aplicación de la costumbre cuando las partes así lo decidan, de los casos resueltos por los jueces. A pesar de que Japón ha adoptado un sistema de códigos, los antecedentes judiciales juegan un papel muy importante. La costumbre. Existe el principio general en la ley,
el cual para aplicar la costumbre, esta no debe ser contraria al orden público ni a la moral. El Código Civil japonés establece la aplicación de la costumbre cuando las partes así lo decidan. Evolución histórica. Rusia, un país con una evolución histórica relevante a nivel mundial, la cual en el pasado su forma de gobierno era relativamente absolutista. El zarato se originó durante la época del príncipe Iván el Terrible, el cual es considerado como uno de los creadores del Estado ruso. En la época de los Romanov se lograron diversas invasiones como por ejemplo a Ucrania, Georgia, Polonia, entre otros. En 1917 se inicia la Revolución Rusa y termina con el último de los zares, Nicolás II. Rusia estuvo involucrado en diversas guerras, como la Guerra de los Balcanes, Primera y Segunda Guerra Mundial, y sin olvidar la Guerra Fría, en donde tenían una gran rivalidad con Estados Unidos. En 1924 se estableció una constitución, la cual pertenecía a un sistema federal. En 1991 ocurre la disolución de la Unión Soviética. Después de esto, la URSS cambia su sistema socialista por uno capitalista, además cambiando su nombre a Federación de Rusia. La URSS y su sistema jurídico. Formalmente se creó el 29 de diciembre de 1922, cuando una confederación de delegaciones aprobó el tratado y la declaración de creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El 30 de diciembre de 1922, estos dos documentos fueron ratificados por el primer Congreso Soviético de la URSS y firmados por los directores de las delegaciones, teniendo como primer líder a Vladimir Lenin. Los sistemas jurídicos socialistas pertenecían a una familia romano-germánica o neorromanista, que fue la legislación y la tradición de la codificación. Con principios tomados de los filósofos Karl Marx y Federico Engels, este fue un modelo concentrado en la regulación de la propiedad de los medios de producción, orientados al bienestar público, estableciendo subsistemas especiales para la propiedad y gestación de la tierra, adoptando en muchos casos sistemas cooperativos o comunitarios, suprimiendo la propiedad privada para que los medios de producción sean públicos y de esta forma sea el Estado quien se encargue de qué produce, cómo produce y cuánto produce. Organización jurídico-política. Formación del sistema político ruso. A 2 años de la disolución de la Unión Soviética, el sistema político ruso continúa su proceso de conformación. La desaparición de la URSS puso en crisis la identidad del Estado ruso independiente de una manera particular y diferente del resto de las repúblicas exsoviéticas. Sistema del derecho administrativo. Regula el sistema de relaciones sociales con su vinculación con la administración pública y sus atribuciones. Sistema del derecho penal. Se basa en el Código Penal aprobado en 1996, así como adopción del Código Penal unificado y la reintegración de la clasificación de bienes. Sistemas del derecho civil. Influido por el derecho civil alemán y francés. Después de la caída de la URSS, la legislación civil estableció los principios correspondientes a un Estado de Derecho y a una economía de mercado. Fuentes y estructura del derecho. En el derecho ruso hay una jerarquía dentro de sus fuentes de derecho, las cuales son: los actos jurídicos normativos que fijan las normas del derecho son dictados por los poderes públicos establecidos, encontrando en estos a la Constitución de la Federación Rusa, que tiene una fuerza jurídica superior, efecto directo y se aplica en todo el territorio de la Federación Rusa. Esta fue adoptada el 12 de diciembre de 1993. También se encuentran las leyes, las cuales nacen del poder legislativo. Deben ser votadas y elegidas por una mayoría relativa. La Asamblea Federal o Legislativa hace sesiones 8 o 10 veces al año y votando cada año cerca de 100 leyes y decretos. Los decretos del Ejecutivo los emite como tal el presidente de la Federación de Rusia. Establecido en su artículo 90 constitucional, aquí subsiste una parte de la costumbre del pueblo ruso mediante las ordenanzas del Soviet Supremo, constituyendo también una fuente de derecho para los tratados internacionales ratificados por la Federación de Rusia. Las decisiones del gobierno presentes judiciales. En ningún texto legal se le confiere al Poder Judicial el reconocimiento expreso de ser fuente de derecho, por lo que la jurisprudencia es considerada una fuente indirecta, no reconocida como tal. En el caso de las costumbres, las que son reconocidas están sancionadas por el Estado. Sin embargo, aunque en el derecho ruso hay una multitud de costumbres que se invocan de manera constante, no están documentadas ni reconocidas oficialmente. Continuamos con
China. China es el país con mayor población del mundo, más de 1.300 millones de habitantes, lo que representa un 20% de la población de la Tierra. China forma parte de un estado socialista, con un sistema unipartidista representado por el Partido Comunista Chino. Su poder ejecutivo está formado por el presidente, el primer ministro, vicepresidentes y ejecutivos y el Consejo de Estado. El actual presidente es Xi Jinping desde marzo de 2013 y fue reelegido el 17 de marzo de 2018. El primer ministro es Li Keqiang. El presidente y vicepresidentes son elegidos indirectamente por la Asamblea Popular Nacional por un periodo de 5 años. El cargo de primer ministro es elegido por el presidente y aprobado por la Asamblea Popular Nacional. Poder legislativo. La Asamblea Popular Nacional se reúne cada año, ejerce el poder de legislación del Estado, por lo que está encargada de reformar la Constitución y supervisar su implementación, elaborar y enmendar leyes y elegir a los dirigentes de los órganos de administración, justicia, fiscalía y asuntos militares del Estado y decidir sobre su nombramiento y destitución. Adicionalmente, está facultada para supervisar la labor del gobierno y examinar y tomar decisiones sobre los problemas importantes del Estado. Los miembros de la Asamblea ocupan el cargo 5 años. Poder judicial. El Tribunal Popular Supremo es el órgano de juicio supremo del Estado, que responde e informa de su labor ante la Asamblea Popular Nacional y su comité permanente. De acuerdo con la ley, el tribunal ejerce el poder de juicio supremo de manera independiente, sin tolerar la intervención de ningún órgano ejecutivo, organización social o individuo. Es la segunda economía más grande del mundo en términos de Producto Interior Bruto nominal y la mayor economía del mundo en paridad de poder adquisitivo. Según el Fondo Monetario Internacional, es el país de más rápido crecimiento económico en el mundo desde la década de 1980, con un promedio de crecimiento anual de casi el 10% en los últimos 38 años. China es el centro mundial para la fabricación de todo tipo de productos y la indiscutible mayor potencia industrial y exportadora de bienes a nivel mundial. Fuentes del derecho en China. Leyes promulgadas por el Congreso del Pueblo, Constitución, Código Civil, Código Penal, regulaciones administrativas del Gabinete, las sentencias de la Suprema Corte del Pueblo, las leyes y regulaciones locales. El ejército más grande del mundo, con una población tan grande y un gobierno que quiere tenerlo todo bajo control. No es de extrañar que China tenga más de 2 millones de militares. Su ejército es igual que la población de ciudades como Barcelona o Budapest. La historia cubana la dividiremos en 3 periodos. El precolonial, en donde las raíces de Cuba vienen de los pueblos que emigraron de Sudamérica y Norteamérica. Aunque la fecha clave en esta época, en 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a la isla. Periodo colonial. Es la época del dominio español, de la esclavitud y del desarrollo de la verdadera cultura cubana. Periodo postcolonial. Es la época más complicada, más rica en cuanto a eventos. En esta encontraremos 2 partes. La primera, desde la conquista de independencia de 1898, cuando se expulsó a España y la isla se puso en manos protectoras de Estados Unidos. Es la era de Fulgencio Baptista, de la corrupción y de las políticas amistosamente abusivas de Estados Unidos y de la mafia. Esto nos lleva a la segunda etapa, que comienza en 1959 con el golpe de Castro, la figura más importante de la historia cubana. El régimen de Castro se divide en 2 fases, la soviética de 1961 a 1991 y la moderna, de 1991 a la actualidad. Organización jurídico-política. El sistema político cubano es monopartidista y se distingue porque el partido no es sujeto activo del proceso electoral, es decir, no postula a los candidatos. Su voto es libre, igualitario, directo y secreto. En Cuba, el órgano legislativo es la Asamblea Nacional del Poder Popular. El Consejo de Ministros es el máximo órgano ejecutivo y administrativo y constituye el gobierno de la República.
La función judicial es realizada por el Tribunal Supremo Popular. También tiene una Fiscalía General de la República y un Consejo de Defensa Nacional. Fuentes y estructura del derecho. La única fuente reconocida y válida para el derecho cubano es la ley, es decir, el acto normativo creado por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Otras fuentes que no son reconocidas formalmente son la costumbre, los principios generales, la jurisprudencia y la analogía. Su estructura está compuesta por la Constitución de la República de Cuba, el decreto de ley, el decreto presidencial y el decreto. Respecto a Corea del Norte, destacamos 4 áreas fundamentales de clasificación: su sistema económico, su organización político-jurídica, su estructura y fuente de su derecho. Su sistema económico está centralizado en el socialismo, y esto recae de manera muy importante en la autosuficiencia del país. Una característica importante es que el Estado controla los medios de producción y la distribución de la renta a través de una amplia red de empresas públicas de las cuales no se dispone de datos. Hay que destacar que sus principales exportaciones son los minerales, productos metalúrgicos, manufacturas como el armamento, textiles y productos agrícolas y pesqueros. Dentro de sus importaciones destacan el petróleo, carbón, maquinarias, textiles y grano. Su principal y más importante socio comercial es China. Existen otros socios de menor importancia que corresponden a Corea del Sur, Hong Kong, Rusia e India. En su organización jurídico-política, destacamos que la República Popular Democrática de Corea del Norte se define a sí misma como un Estado popular socialista, además de que es unipartidista, autocrática y dinástica. Algo muy importante que hay que saber es acerca del presidente sempiterno, es que es el más alto rector militar y es quien dirige todos los asuntos militares y además es la máxima autoridad administrativa del país. Ahora bien, en la estructura del derecho en Corea del Norte se distingue porque cuenta con un Consejo de Ministros que corresponde al órgano ejecutivo, cuenta con un poder judicial y con 4 tipos de tribunales, los cuales corresponden al Supremo, al Provincial, el del Pueblo y los especiales. De manera concisa, destacamos que las fuentes del derecho de Corea del Norte corresponden a 4 divisiones fundamentales: la legislación, es decir, el marco jurídico en general, la Constitución de 1972, la costumbre y las decisiones del Tribunal Central.